Todos conocemos a este personaje. Sí, ese en pantalla. Su nombre es Jack, y el día de hoy ahondaremos en su mente para saber qué lo lleva a crear el Club de la Pelea. El consultante Jack es un hombre de 30 años soltero. Solía trabajar como coordinador de retiros para una compañía importante de automóviles. Era una persona dócil, obediente y no se cuestionaba mayor cosa. Abandonado por su padre a los 6 años, quien tiene antecedentes de esquizofrenia, padeció insomnio por 6 meses y narcolepsia. Tiene alucinaciones, sintomatología que encaja con indicios de esquizofrenia y además abarca el criterio de edad cuando la enfermedad es detectada. Se volvió adicto a ir a reuniones de grupos de apoyo, de personas que se encontraban sobrellevando enfermedades catastróficas, donde encontraba cierta catarsis de sus problemas a pesar de no sufrir ninguna de estas enfermedades. Ahí conoce a Marla Singer, una turista, al igual que él en estos grupos. No tiene amigos de verdad. Las relaciones interpersonales que él posee las relaciona a comidas servidas en avión racionadas en porciones individuales. Conoce a Tyler Durden en un viaje, personaje de 25 años, rebelde y decidido, la personificación de todo lo que Jack tiene guardado por dentro, pero que no es capaz de dejar salir. Una noche, cuando su apartamento explota, llama a Tyler y termina mudándose con él a su hogar. Ambos empatizan por tener historias similares, son secuaces, confidentes, no se juzgan, se aceptan tal cual son. Ambos empiezan un club ilegal llamado el Club de la Pelea en la parte trasera de un bar, donde reclutan a personas que van a entrenar ahí a modo también catártico, de desfogue, donde todo se vale. Tyler le da a Jack un impulso de valentía para ser como él verdaderamente siempre ha querido ser. Le hace abrazar todo lo que Jack pensaba que tenía de malo con él. El día que Tyler desaparece, Jack lo busca por todo el país, ya que presuntamente ha habido abrir franquicias del Club de la Pelea. Esto, en conjunto con las preguntas que Jack le hace a Marla acerca de si habían tenido relaciones sexuales o no, ya que ella había supuestamente estado con Tyler, hacen que de hecho él se dé cuenta de que Tyler es él mismo. Todo lo que deseabas soy yo. Me veo como quisieras verte, hago el sexo como tú quisieras, soy listo, capaz y muy importante. Soy libre en la forma que tú no lo eres. Todas estas razones son por las cuales Jack acude a consulta de emergencia el día de hoy. La asociación de factores biológicos, sociales y ambientales actúan de forma sinérgica para la aparición de esquizofrenia. Teniendo esta premisa, Jack necesita constantemente ver a su amigo Tyler, y que esto resulta como algo imposible dentro de la realidad física, pues es él mismo dentro de su realidad psíquica. Es decir, el paciente indica sintomatología correspondiente a esquizofrenia. De manera evidente, se puede observar cómo 2 o más síntomas de este trastorno han evolucionado paulatinamente hasta la fecha. Según criterios del DSM-5, presentando 2 o más síntomas de los siguientes: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado o catatónico y síntomas negativos, por un periodo significativo de más o menos un mes en fase activa, es decir, en donde los síntomas sean evidentes, se indica que un individuo tiene este trastorno. Así, tras presentar cada uno de estos en mayor o menor medida durante cierto tiempo, resulta pertinente resaltar que desde un punto de vista clínico, Jack padece de esquizofrenia. Presenta síntomas de delirios, pues ha creado toda una realidad alrededor de su personaje Tyler, incluyendo una historia familiar y laboral. A nivel personal, presenta faltas de comportamiento tanto en su trabajo como en el de sus relaciones interpersonales y su cuidado personal. La obviedad de sus alucinaciones es cada vez más constante, pues a través de estas se permite escapar de su falta de sueño y disconformidad hallada en su día a día. Por otra parte, y de manera quizá no tan obvia, Jack indica discurso desorganizado, pues cuando cree estar hablando con Tyler, en realidad se encuentra solo. Asimismo, durante diversas situaciones donde ambos se encontraban peleando entre sí, su círculo, tanto de miembros del club como su pareja, Marla, lo pueden observar quizá como un loco, pues a través de su comportamiento también desorganizado, Jack en realidad se estaba golpeando a sí mismo. Finalmente, y además como ya se había mencionado, sus problemas para conciliar el sueño, el insomnio, representa como consecuencia un cansancio constante, inclinándolo cada vez más hacia un quiebre psicótico.
Ahora bien, a nivel anatómico-fisiológico, dentro de la esquizofrenia se pueden diferenciar 3 diferentes tipos de síntomas: los cognitivos, los negativos y los positivos. Los síntomas cognitivos hacen alusión a todas las alteraciones o anormalidades que estén relacionadas con las funciones del área prefrontal, como lo son las funciones ejecutivas de atención, memoria de trabajo, planificación, toma de decisiones, entre otras. Mientras que los síntomas negativos hacen alusión a esta reducción de cualidades que todos los seres humanos tenemos, como la motivación, las emociones y en sí también el habla. Y por último, los síntomas positivos hacen referencia a todas aquellas alucinaciones, delirios y en sí las alteraciones a nivel perceptivo que puede tener una persona con este tipo de trastorno y que a su vez estas influencian en las alteraciones a nivel cognitivo. A nivel cortical, se ha comprobado que existe una reducción de materia gris en los lóbulos frontales y temporales. Por eso, las funciones ejecutivas y perceptivas se ven afectadas. Y a su vez, la organización celular del córtex en estas áreas es diferente en pacientes con esquizofrenia con una superposición de capas desorganizada. A nivel subcortical, se le ha asociado a las afectaciones o actividad anormal del área tegmental ventral y las vías dopaminérgicas que conectan el lóbulo temporal y el frontal con la esquizofrenia. La ruta mesocórtico-límbica, como es más conocida, conforma todos estos axones que salen del área tegmental ventral y conectan con otras partes del córtex prefrontal y el sistema límbico, por lo que afectaciones o actividad anormal en las mismas pueden tener graves repercusiones en lo que es motivación, emoción, conducta social, atención, memoria y funciones ejecutivas. Quizá en este punto resulte un tanto confuso. Recapitulemos. Las personas que experimentan esquizofrenia presentan ciertos cambios en su cerebro. Hay 2 áreas principales que están involucradas. La primera es del sistema límbico, conformado principalmente por el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. La segunda área corresponde a la corteza prefrontal. Una de las vías afectadas es la ruta mesocortical, que conecta desde el área tegmental ventral con la corteza prefrontal. Otra vía es la ruta mesolímbica, que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens. Veremos más a detalle cada una. En la ruta mesolímbica tenemos neuronas que viajan del área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens. El 60% de las neuronas en el área tegmental ventral son dopaminérgicas, que son consideradas como neuronas del placer y por ende la obtención de la sensación de recompensa. En condiciones normales, esta neurona libera dopamina en el núcleo accumbens, pero en la esquizofrenia se libera demasiada dopamina en la hendidura sináptica, lo que resulta en la hiperestimulación o alta estimulación de los receptores D2. Y la aparición de sintomatología positiva, que como vimos antes incluye principalmente delirios y alucinaciones. En la ruta mesocortical tenemos neuronas que conectan el área tegmental ventral con la corteza prefrontal. Esta neurona dopaminérgica libera dopamina en el sistema sináptico y este se unirá a la corteza prefrontal. En la esquizofrenia tenemos bajas cantidades de dopamina producida y secretada en el área tegmental ventral, por lo que resulta una hipoestimulación o baja estimulación de los receptores D1 y tiene como consecuencia la sintomatología negativa, afectiva y cognitiva, destacando la abolición o abulia. Jack presenta alteraciones de conciencia debido a la actividad anormal en la ruta mesocórtico-límbica de su cerebro. Los pacientes con serios problemas de abolición tienen un claro déficit de conciencia al sufrir una disminución en sus capacidades volitivas, es decir, acciones voluntarias y autónomas. Jack demuestra perturbaciones en el reconocimiento de su propio cuerpo y la autoría de sus acciones, factores fundamentales para la identificación de uno mismo y la diferenciación de los demás. El sentido de agencia de Jack está alterado, pues él no es capaz de reconocerse a sí mismo como el agente o ejecutor de una acción voluntaria,
Por ejemplo, cuando Tyler habla por él. A veces Tyler hablaba por mí. Se cayó de las escaleras. Me caí de las escaleras. De igual forma, su sentido de propiedad falla, ya que en múltiples ocasiones no tiene conciencia de que su propio cuerpo es el que se está moviendo. Por ejemplo, al golpear al senador o cuando se quema su propia mano. No te metas con nosotros. ¿Lo sabes? No. ¡No nos fastidies! Dilo. Porque somos la misma persona. Con respecto a los mecanismos de evaluación, se podrán aplicar distintos instrumentos que determinen las puntuaciones con respecto a ciertos síntomas que presenta el consultante. El inventario de ideas delirantes de Peters y otros autores tiene como finalidad medir síntomas delirantes. El consultante presentó los siguientes resultados en la adaptación del instrumento, teniendo así un total de 13 puntos, lo cual indica un nivel moderado alto de sintomatología. La adaptación española de la escala de predisposición alucinatoria de la Unai Slade revisada también es un instrumento útil para el diagnóstico. Este mide la predisposición alucinatoria de los individuos. El consultante obtuvo los siguientes resultados, por lo cual el consultante presenta una alta tasa de experiencias alucinatorias. La escala revisada de anedonia social permite evaluar el comportamiento asocial e indiferencia respecto a las relaciones interpersonales. Aquí, el consultante obtuvo 32 puntos sobre 40, lo cual indica que existe faltas de comportamiento. En el caso de Jack, si este no tiene una adherencia al tratamiento, puede ser catalogado como desfavorable por el curso insidioso y crónico, además de una notoria falta de apoyo. En este caso tiene padres fallecidos y se desconocen de familiares o de amigos cercanos, así como una carencia en su vínculo laboral. En este caso, sin un tratamiento adecuado, puede continuar con su actividad delirante con temáticas diversas, de grandeza, influencia, daño y referencia, que movilizan y dirigen su comportamiento y lo han llevado a cometer determinados actos que han tenido consecuencias negativas para su integridad física. Es por esto que durante el seguimiento del paciente en un inicio se llegó a presentar manifestaciones psicóticas positivas. Es por esta razón que se recomienda el ingreso a un centro mental, pues Jack representa un riesgo para sí mismo y también para la sociedad. Además de esto, se sugiere tener un enfoque terapéutico multidimensional. En el caso de tratamiento con psicofármacos, con una guía correspondiente del psiquiatra, es posible el uso de neurolépticos, como por ejemplo la cenapina, el cual es un antipsicótico. A esto se debe agregar un acompañamiento adecuado con psicoterapia y socioterapia. En base a lo ya mencionado, se pueden presentar las 3 etapas de esquizofrenia al tener un tratamiento. La primera fase es la fase aguda, en la cual se presentan síntomas psicóticos graves. Durante un periodo de 6 meses, mínimo, se debería de entrar en una fase de estabilización, donde se presentarán posiblemente una reducción en la intensidad de los síntomas. Y por último, el objetivo sería que con ayuda del tratamiento entre en una fase estable, donde los síntomas psicóticos sean estables o asintomáticos.